Buenas, soy Axel Diera. Yo les resumo el capítulo número 4 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior el misterio se iba profundizando cada vez más, mientras todavía pues nos terminan contando un poco pues de el pasado de la antigua Reiko y su relación pues ahí con Hajime, cómo pues iban, cómo eran sus interacciones. Eh, También vemos como pues en el presente algunas situaciones se terminan básicamente volviendo pues a presentar entre Hajime y la Reiko actual, mientras con cada paso pues vemos que Hajime se da cuenta como pues esta nueva Reiko pues sin dudas es bastante diferente a la Reiko que él conocía, lo cual pues termina generando este conflicto pues obviamente en este hombre, aparte también muchísimo más en la querida Reiko, quien vemos como pues intenta acercarse pues ahí a Hajime, eh, lo más que puede, pues siendo pues ella misma y tal. Pero debido pues a esa esencia pues única ahí que llega a tener y tal es lo que termina pues generando este choque pues en Hachime. Aparte de mostrarnos cómo pues termina todavía el misterio de la desaparición pues de el, o sea, el tipo del bar, el cual vemos como pues termina volviendo aparentemente a aparecer, justamente del lado pues de el otro, el doctor este bastante perturbador, eh, y bueno, mostrándonos ahí cómo pues aparentemente terminan ocultando algo y pues haciendo más referencia a la posibilidad realmente pues de los clones. Ya que efectivamente dudo mucho, o sea, que este tipo pues sea el tipo del bar que nosotros llegamos a conocer. ¿Dónde estará el verdadero? Bueno, ahí habrá que pues seguir viendo la historieciña. Aunque, bueno, después de Reiko encontrarse pues con este sujeto, también tener ahí una situación, o sea, con su amiga esta, la Loli, este curioso pensamiento acerca pues de no dejar la ciudad, vemos que no solamente es Reiko, la situación de Reiko, pues lo sospechoso aquí, sino que aparentemente también algo está sucediendo en la ciudad. Pero ya al final, bueno, vemos cómo pues esta Reiko termina confrontando a este Hajime, exponiendo pues ahí sus sentimientos y tal. Hajime pues obviamente está ahí manteniendo pues ahí la distancia, no creyendo, o sea que realmente pues o sea, o sea, ese amor que aparentemente siente Reiko por él pues sea realmente genuino de ella. Y tiene sentido, les digo, o sea, que tenga ahí un poquito pues de dudas con respecto pues a la situación, pero también para ello pues se pueden llegar a hablar ahí las cosas y quién sabe y terminar descubriendo pues algo interesante. Pero lamentablemente al final, bueno, el ansia de Reiko y tal y en ese momento parece que termina pues afectándole y viendo cómo pues al final termina perdiendo el conocimiento. ¿Tendrá algo que ver con esta situación de ser posiblemente pues alguna especie de clon y su cuerpo pues de alguna manera, o sea, parece pues ahí deteriorarse o tal? Bueno, ya es lo que terminaremos viendo en este episodio. Así que vamos a ver cómo pues terminan evolucionando las cosas y pues sin más dilación, comencemos. ¿Pero qué está pasando, doctor García? Cuando uno apenas empieza a creer que está entendiendo de qué está yendo pues la historia y tal, de repente terminan pasando pues un montón ahí de cosas, o sea, que no terminan de cuadrar realmente, o sea, con la situación pues de lo que uno está viendo. Y es que hasta que no sepamos exactamente cómo funciona este mundo y tal, quedarán precisamente pues esas duditas, pero ya terminaré hablando pues de eso más adelante. Básicamente en este capítulo continuamos viendo, o sea, como pues nuestra querida eh,
nuestra querida protagonista intenta pues ahí seguir su nueva vida, ya decidiendo pues obviamente ser ella, no intentar pues ser la otra Reiko y tal, y de esta manera pues simplemente pues empezar ahí su caminito. Aunque bueno, vemos como pues su amiga, la queridísima Yao Mei, o sea, termina pues ahí aceptando esta decisión y tal, es de estas personas, o sea, que básicamente les gusta hacer un borrón y cuenta nueva, o sea, para poder llegar a empezar pues desde cero, o sea, obviamente sugiriéndole que termine pues mudándose pues de aquel departamento, tirar pues todas las cosas pues de ahí y tal, y comenzar, como les digo, una nueva vida, lo cual vemos que lamentablemente para ella Reiko no es lo que realmente termina diciendo. Porque básicamente, o sea, le tiene pues ahí respeto a la antigua persona, o sea, que terminó siendo esta Reiko. Y es que sí, básicamente aquí, en este capítulo, la verdad es que me sorprendió, nos termina, yo esperaba, o sea, que la confirmación o no nos la dieran o nos las terminaran dando pues más adelante, y es que efectivamente parece que tenemos una situación de clonecitos. Y sí, algo muy, 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 muy raro está pasando en esta ciudad definitivamente. Eh, Aparte, bueno, de todo esto y tal, bueno, tenemos pues ahí un poco la fiesta, o sea, que le terminan haciendo pues a la otra compañera esta de Reiko por su nuevo pues ahí departamento. Vemos como pues Yaume, o sea, no le tiene pues digamos cierto cariño al Hajime por obvias razones. Parece que nuestra querida chica, o sea, está interesada pues obviamente en nuestra querida Reiko, aunque no sé si como pues una amistad solamente o como algo más, ya que pues aquí nos han o sea, ya tenemos una pareja básicamente homosexual y tal, con el tipo de la farmacéutica y el tipo del, bueno, el clon del tipo del bar. Así que, ¿por qué no? También meter una situación, o sea, de tal. La verdad es que les digo, o sea, me parecería muy interesante para la trama, aunque realmente no creo que llegara a aportar mucho, salvo para el desarrollo, o sea, del personaje de Jaume, ya que Reiko, o sea, sabemos que sí o sí le gusta este Hajime. También, bueno, tenemos nuevamente un poquito pues de vistazo al pasado justamente con Hajime y la Reiko original, donde vemos cómo pues termina bueno, empieza básicamente pues la relación sentimental pues entre ambos. Bastante bonito la verdad y tal, aunque me hubiera gustado ver un poquito pues más de desarrollo pues de esta misma. También tenemos la plática que termina teniendo el tipo de las empresas, o sea, con el tipo bueno, el clon del tipo del bar, que realmente ya no estoy tan seguro que sea el clon como tal, porque pareciera más el haber sido el original más que realmente eh, el clon, especialmente por la forma en que termina expresándose de el todo. Aunque puedo estar equivocado y efectivamente sí ser el mismo clon. Pero aquí lo interesante es lo que terminan mencionando de cómo pues los clones parecen no poder replicar los lunares y curiosamente nuestra querida Reiko sí posee pues aquel lunar. Y si bien, o sea, está casi confirmado, o sea, de que ella sí o sí tiene que ser un clon y tal, a no ser que haya una situación bastante extraña, o sea, un nuevo tipo de clon súper avanzado y tal, hay una situación, la verdad, pues muy extraña, o sea, con nuestra querida Reiko. Le digo, no creo que nos vayan a sacar el plot, o sea, de que al final ella es la Reiko, o sea, la Reiko original, porque tampoco tendría sentido, porque también la otra Reiko tendría el lunar y entonces sería muy raro, así que sí, o sea, supongo que sí terminará siendo una clon, pero algo más especial. Ya después de toda esta situación y mientras vemos ahí avanzando pues la historiciña como tal, tenemos este momento, o sea, donde uno de los viejecillos termina siendo llamado.
por el tipo este, o sea, de la farmacéutica. Y justamente vemos cómo pues termina llegando el clon precisamente de esta persona, o quién sabe si el original. El asunto es que cuando esto termina sucediendo, por alguna extraña circunstancia, la persona termina desapareciendo al completo, lo cual termina pues siendo una situación muy extraña y tal, porque uno esperaría, o sea, yo esperaba ahí el encontronazo ahí de clones y que fueran a probar algo con esto y tal, pero que haya desaparecido, o sea, sí es lo que me ha terminado sacando bastante o sea, de onda. Porque como les digo, o sea, yo pensaba que la respuesta iba a ser tan sencilla como pues que esto es una situación de clonación y pues San se acabó y tal, pero el hecho de que haya desaparecido le termina dando también más fuerza a la teoría justamente del mundo artificial. Y curiosamente al inicio del capítulo, o sea, tenemos una referencia a cómo aparentemente Kunlun había sido destruido y de alguna manera pues terminaron pues ahí reconstruyéndolo pues de manera bastante curiosa, lo cual me implica, o sea, de que efectivamente es muy probable, o sea, de que esta ciudad pues sea al igual una especie de ciudad clónica, o sea, de la misma Kunlun y tal, o sea, que no sea la ciudad original, simplemente pues es una ciudad clónica. Pero aquí mi duda es cómo funciona, por eso les digo que esta situación, o sea, solo la tendremos claro cuando nos especifiquen cómo funciona este mundo. O sea, porque pues les digo, las dos teorías son esas. La más factible y que explicaría por qué desaparece ahí la gente y por qué de repente la gente se comporta pues ahí de manera extraña y tal, sería, o sea, que esto fuera una simulación y tal. En caso de que no, o sea, y de que sí sea, o sea, una ciudad ficticia, bueno, una ciudad artificial y con clones y tal, eh, o sea, es que sí sea real, bueno, entre comillas, de lo que se puede decir real, pero de alguna manera algo pasa con los clones que cuando aparece la... Es que es una situación, les digo, muy rara, por eso les digo, a no ser que al final ninguno sea una persona real. Cierto, cierto, no me lo había puesto a pensar, pero sí, puede ser esa situación, o sea que realmente sí, esto es una ciudad artificial, esto es un mundo virtual, básicamente, y esté sucediendo una situación, o sea, donde los archivos, pues ahí de las personas y tal, o sea, que no sea realmente, o sea, que sean clones, sino es una copia del archivo de las memorias de esa persona. O sea que obviamente, o sea, al ya haber una persona y tal, o sea, cuando llega un archivo pues parecido, que por alguna razón, o sea, le terminaron haciendo copy-paste, o sea, se termina precisamente pues ahí sobreescribiendo probablemente y por eso termina ahí desapareciendo la otra persona. Pudiera llegar a ser eso muy rebuscado y tal, pero les digo, es lo único que al menos de momento me tendría bastante sentido. Porque el hecho de que sea el mundo real y que desaparezca ahí la gente nada más porque sí, o sea, por muy futurista que esto sea así, sigue siendo pues muy raro. Así que la teoría de el mundo virtual y tal encaja precisamente mucho más, o sea, con esta cuestión. Aquí la situación es que, o no sé qué tanto sepan estos tipos acerca de la verdadera naturaleza, o sea, del mundo, o también precisamente terminen siendo parte, pues, o sea, de las copias, o sea, como pues hemos llegado a ver. Así que bueno, ya nos han mencionado, o sea, de que sí, efectivamente es muy probable que el tipo de la farmacéutica también termine siendo un cloncito. Pero en fin, dejándonos con esa duda, nos vamos a la duda final. Y es que terminamos viendo, o sea, como pues al preguntar
cómo es que terminó falleciendo la Reiko. Pues original las cosas pues parecen tornarse de una manera pues más turbia. Parece que el tipo del bar sí conocía a Kudo, parecía, o sea, que eran buenos amigos y tal, y parecían tener contexto de tal, lo cual les digo, me parece muy, muy raro, la verdad, de la relación, o sea, entre Hajime y o sea, y el tipo del bar. Y vemos como pues al final o sea, este Hajime termina confesando, o sea, que él mismo fue quien terminó acabando con la vida de la mismísima Reiko. Ahora aquí, o sea, lo dejan ahí como pues un final ahí cliffhangerástico y tal, pero pueden ser varias situaciones. Número uno, o sea, que sea una de las típicas bromas de este cabrón del Hajime, lo cual lo veo bastante, bastante factible, la verdad. Otro, que realmente lo haya dicho, o sea, porque él se siente culpable de la muerte de Reiko, ya que pues de cierta manera, o sea, él puede que esté involucrado, o sea, en la muerte de tal, pero no significa, o sea, que la haya matado como tal, sino que, no sé, por ejemplo, la haya dejado conducir ebria, como ya vimos al inicio, y esto haya generado que haya tenido un accidente y haya fallecido, y por eso pues se culpa y dice que él la haya matado, también podría pues llegar a ser eso. Y tal, o la teoría más loca, la verdad, y es el hecho de que nunca nos hemos cuestionado de si hay la existencia de un clon de Hajime y que el clon de Hajime haya asesinado a Reiko pues por alguna razón. Le digo, es la teoría pues más fumada, la verdad, pero podría llegar también a ser un planteamiento bastante interesante. Pero como les digo, o sea, la verdad es que este anime es muy entretenido precisamente por el misterio, o sea, cuando uno apenas parece pues entender algo o empieza a pensar, o sea, que ha entendido cómo pues está yendo el asunto, de repente, ¡pum!, te terminan dando un dato, o sea, que termina quebrando, o sea, todo lo que, o no todo lo que había supuesto, pero sí haciendo como que no termine pues de embonar ahí tu teoría de el todo. Así que interesante, habrá que esperar a ver cómo pues al final va a terminar siendo la conclusión pues de esta situación. ¿Cuál será la verdad detrás de las palabras pues de ese Gajime? ¿Una broma, culpabilidad o realmente nuestra querida Reiko Clon está en peligro? Pero sea lo que sea, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.